Hola Escorpio, bienvenido a mi canal Aguas de Sabiduría. Escorpio, esta semana voy a hablar sobre el amor, las relaciones, la salud. Vamos a ver cómo se presenta Escorpio esta semana para ti. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, qué te recomiendan las cartas esta semana. Eres un signo apasionado, Escorpio, y con un carácter bastante fuerte. Para muchos de Escorpio hay cambios en sus relaciones, cambios. Pero también muchos Escorpio van a viajar, con su familia y van a tener cambios de ciudad, de casa, va a haber un cambio total con muchos Escorpio. Hay el otro Escorpio que está en discusiones. Escorpio, las discusiones no nos llevan a nada bueno. Eres un signo que sabes controlar, te gusta controlar, pero también te gusta conversar, también te gusta hablar con las personas, te gusta aconsejar. Eso te lo puedes aplicar esta semana a ti. ¿Por qué? Porque es una semana que vas a estar en familia, bien sea el Escorpio que está comprometido o el Escorpio que está soltero. Es una semana para compartir entre sus familiares, entre sus amistades. Hay el Escorpio que se está cambiando de lugar, pero porque va a estar cerca de su familia. Otros van a estar lejos de su grupo, no de su matrimonio, pero sí de ese grupo familiar, mamá, papá, primos, eso. Va a haber ese cambio. Entonces, no entres en discusiones porque sabemos que, bueno, que todas las familias tienen sus diferencias, pero es una semana que te sugiero que por favor estés relajado, porque esas discusiones, lejos de divertirte, que se supone que es la finalidad de esta semana, vas a tener entonces muchos desagrados, porque muchos escorpios van a llorar, se van a sentir decepcionados, pero las personas escorpio no nos decepcionamos es de nosotros mismos, porque a veces tomamos la decisión de querer dirigir. Entonces esta semana no es para eso, esta semana es para que te diviertas, para que disfrutes, para que compartas, para que aquella persona que necesita de un consejo tuyo, de que tú veas las cosas desde otro punto, eres muy bueno para eso, Escorpio. Eres muy bueno para estudiar al ser humano, para leerlo. Entonces, aprovecha ese don que tienes a favor tuyo y no te impongas, sino que da mucho de ti, porque eres muy observador, eres ese signo que sabe a veces cuando alguien está triste o está alegre o por qué le pasa lo que le pasa. Y muchas personas te buscan para eso, para ese consejo. Entonces, esta semana, sé triunfador en eso y lleva todas tus relaciones a buen término esta semana. Que sea una semana de felicidad, de buen compartir, de ceder, de alimentar ese buen ánimo en todos, porque tienes esa virtud y tienes que aprovecharlo. Hay escorpios que esta semana están están un poco, hablemos de la Escorpio mujer, que tiene que cuidarse un poco los ovarios, eh, hay personas que están menstruando o tienen un problema allí con la menstruación y tienen que cuidarse de esta semana, si tienen que ir al médico, van al médico y revisar eso. Esta semana es recomendable que revisen eso con respecto a las mujeres, porque el hombre escorpio le están afectando, es más que todo, las rodillas, los codos,
el Escorpio que está subiendo mucho peso, está sintiendo dolor en las manos, en los pies, entonces es bueno que tomen la precaución. Si están trabajando y no pueden hacer otra cosa, pues siempre hay algo que tomar, siempre hay un medicamento que puede aliviar la situación y sobre todo mucho descanso y tomar mucha agua. Es lo que se recomienda para esta semana. Aunque eres un signo que te recuperas rápido, eres un signo que eres fácil para eso, para recuperarte, porque no te enganchas mucho con las enfermedades. O sea, tú te dan la información, tienes esto, esto es lo que te tienes que aplicar y tú inmediatamente comienzas esa renovación de células, esa renovación de cuerpo y eres rápido para sanar. Entonces, esta semana el Escorpio que esté presentando algún problema de salud, puede estar tranquilo porque sí, es rápida la recuperación. El Escorpio tiene ese don de recuperarse rápido. Y está el Escorpio que esta semana también va a casarse, está comprometido, está ya listo para cerrar o abrir ese capítulo, cerrar el de soltería y abrir el de casado. Esta semana hay una buena vibración en torno a eso. Y entonces te va a ir bien. Hay el Escorpio que quiere huir de la relación, que dice que ya no quiere estar más en esa relación. Que está cansado o cansada de una rutina que quizás en la que han caído. Esta es una semana para aplicarte lo que te estaba diciendo, ese don que tienes de consejo, ese don que tienes de leer a las personas. A veces cuando es nuestra pareja no leemos tan abiertamente a la persona como podemos leer al amigo, al vecino o al esposo de otra persona. Entonces es bueno que esta semana te apliques eso. Leas a tu pareja, revises qué es lo que está pasando, porque no necesariamente tienes que huir de la relación. Si logras engranar las piezas que están sueltas y buscarle la solución, la vas a encontrar. Porque cuando comiences a leerte y de esa forma leer a tu pareja, vas a encontrar, vamos a darle un nombre, la falla. ¿Dónde está la situación fallando? ¿Qué es lo que está pasando? Y la conversación es importante. Te comunicas, conversas, de repente hay uno que otro grito, pero van a llegar a un acuerdo. Y eso es lo importante, porque si tú consideras que esa relación puede mantenerse, puede crecer, puede seguir creciendo, puede seguir fluyendo, entonces vale la pena intentarlo. Si tú después de revisar y poner todo en la mesa y decir, bueno, no, ya hay cosas que sí que hay que finiquitar, entonces tomas la decisión. Pero primero te sugiero que revises, que te revises bien esa situación, porque las cartas dicen que es una semana para encontrar soluciones a esas situaciones, para la pareja que se está casando muy bien, escogió una buena semana. Pero lo bueno en todo es que hay una vibración de resolver situaciones amorosas, de amistad, con los vecinos, en el trabajo. O sea, hay soluciones esta semana y eso es lo importante, porque otras semanas que se han venido cerrando, que no ha habido esa fluidez eh, de comunicación, esta semana hay esa fluidez de comunicación y solo hay que usar eso que tú sabes usar, que es enfocarte y ver a la otra persona a través, o sea, no verla solamente físicamente, sino ver a través de ese físico. Vamos a darle un nombre, el alma. Y dices, sí, lo que está pasando es esto,
nos equivocamos en esto otro, vamos a corregirlo. Y yo estoy segura que al conversar con tu pareja, eso se va a solucionar. Al conversar, el que tiene el problema en el trabajo, al conversar con la persona que tuvo ese choque, eso se va a solucionar, porque es una semana de soluciones y, y es una semana para, para fluir con eso. Y la energía va a crecer en función de eso. Sabe que esta es una lectura general. Si quieres una lectura personal, si algo hizo resonancia en ti y quieres una lectura personal, dirígete a mi página web aguasdesabidurías.com y ahí vas a encontrar la información para conectarte conmigo. En la semana pasada estuvimos rifando una consulta gratis, eh, privada, y el ganador fue Anfuruku. Entonces, esta semana hablaremos con Anfuruku a ver qué tal, qué inquietudes tienes, qué dudas le puedo aclarar, porque de eso se trata, de colaborar, de ayudar, de abrir un poco más el camino del entendimiento a las personas. A veces nos cerramos a ciertas cosas y es bueno estar fluyendo. Eh, bueno, Escorpio, deseándote que sea una semana de fluidez y de comprensión. Eh, Permite que las aguas de la sabiduría te lleven al mar de la abundancia y mucho éxito, Escorpio, en esta semana.